Dios es bueno. Amén. Dios es infinitamente bueno. Y a pesar de cómo somos, nos ama. Nos sigue amando, ¿no? Sin merecerlo, pero nos ama. Porque Dios es amor. Dios es amor que muere cada día de nuestra vida. Que poder abrir los ojos. Debemos darle las gracias a Dios porque Él lo permite. Amén. Bien, pues buenos días a todos, bienvenidos. Os saludo a todos con un abrazo fuerte, fraternal y virtual, porque ahora tiene que ser virtual. Me encantaría poder abrazaros a todos como antes, ¿no? Y después comer juntos como hacíamos antes. Pero hay un dicho que dice que las cosas se valoran con tiempo. Y ahora estamos valorando lo hermoso y lo bonito que era estar los hermanos juntos en armonía, comiendo, abrazándonos, riéndonos unos con otros. Ahora, pues sí que nos gozamos en el Señor, porque Dios en su bendita misericordia nos sigue protegiendo, nos guarda de todo peligro, pero nos falta el calor humano, ¿no? El ser humano está creado para relacionarse con los demás, para hablar, para abrazarse, para convivir juntos. Pero bueno, estamos viviendo lo que nos ha tocado vivir, que es importante que sepamos vivirlo, ¿no? Porque la Biblia dice que el gozo no depende de las circunstancias. El gozo del Señor depende de lo que somos y lo que Dios ha hecho por nosotros. Ese debe ser el motivo de nuestro gozo. Que el Señor nos ama y que quiere lo mejor para nosotros, aún en circunstancias difíciles. Es fácil servir a Dios, amar a Dios, hablar bien de Dios cuando las cosas van bien, ¿verdad? Pero lo importante, y aquí es donde nosotros entramos, los creyentes, los que creemos de verdad, lo importante es creer y seguir creyendo, aunque las circunstancias sean muy en contra, ¿no? Pero Dios sigue siendo amor. Dios sigue queriendo lo mejor para nosotros. Y lo mejor es que vivamos, como el tema que estamos tratando las últimas semanas, es que vivamos una vida auténtica, una vida plena, una vida abundante. Estamos basando las meditaciones de las últimas semanas en algunos versículos. Uno de ellos es Juan 10:10, vamos a repasar un poco para poner al día. Uno de los versículos era Juan 10:10, como digo, que dice así: el propósito, el deseo o la voluntad de Dios, aquí habla primero de la voluntad del otro, del diablo, del ladrón. Dice, el propósito, el deseo, la voluntad del ladrón es robar, es matar y es destruir. Yo siempre digo que el diablo no te quiere hacer daño, quiere matarte, quiere destruirte, quiere acabar contigo. Tanto en tu vida aquí en esta tierra como el final de la vida eterna. Tampoco quiere que la vida eterna estemos con Cristo, ¿verdad? Quiere que estemos con Él. Ese es el propósito del ladrón. Pero mirad qué dice Cristo. Mi propósito, mi voluntad, mi deseo, lo que yo quiero es darles una vida plena y una vida abundante. Abundante es que no tengamos falta de nada, tanto en el tema espiritual como en el tema, digamos, material. ¿Por qué entonces nos afanamos tanto en las cosas materiales? Cuando hay grandes promesas en la Biblia para los que aman al Señor, para los que siguen al Señor, para los que se preocupan de servir a Dios y de hacer que el reino de Dios crezca a través de nuestro testimonio, a través de poner en práctica la gran comisión que Dios nos encargó a su iglesia, que no es otra que llevar el Evangelio, las buenas nuevas a los demás. Hoy en día, como vuelvo a repetir, estamos atravesando algo que ni por el pensamiento se nos pasaba hace poco, ¿no? Hace menos de un año, que podríamos vivir, que podría haber una prenda nueva que sea ya como la ropa interior, que vamos siempre con ella puesta. Cuando salimos a la calle sin la mascarilla es como si saliéramos desnudos, ¿verdad? Porque hemos cogido ese hábito, que vuelvo a repetir, ni los más viejos del lugar podrían pensar que esto que está sucediendo, y no nos sucede a nosotros solos, sino a toda la humanidad, podría estar pasando, pero está pasando.
Es el tiempo que Dios ha permitido que a nosotros, en esta dispensación, en esta época, en este tiempo, nos toque vivir. Pero Él sigue, su propósito sigue siendo el mismo. Aún en medio de todo lo que estamos pasando, Él quiere que vivamos bien, que tengamos una vida plena, una vida llena de su bendición, llena de su misericordia, llena de su amor. Por eso dice, yo quiero que tengan una vida auténtica, vida verdadera, vida plena, vida completa. Y como su iglesia, su cuerpo de Cristo que somos, debemos continuar el deseo, la obra, el propósito, la voluntad de Dios. Y entonces, donde el diablo roba, tú y yo como iglesia tenemos que restituir. Donde el diablo mata, nosotros tenemos que llevar vida. Y donde el diablo destruye, nosotros debemos construir. Como su cuerpo y como los continuadores de su obra. Porque la obra la empezó Jesucristo. Pero la continuamos nosotros. En la gran comisión así lo dice. Toda autoridad me ha sido dada aquí en la tierra y en el cielo. Y ahora, id, os encargo, id vosotros, continuar mi ministerio, predicar el Evangelio, enseñar lo que yo os he enseñado, enseñarles que guarden, que cumplan lo que yo os he enseñado a vosotros. Porque no está solamente en predicarles el Evangelio. Esa es la primera parte de la gran comisión, predicarles con nuestra boca, y más que en nuestra boca, con nuestro testimonio, con nuestra conducta. Pero después debemos enseñarles. Y debemos enseñarles bien. Y estamos hablando de que el otro versículo, digamos, base de la meditación de esta semana, estaba en 1 de Pedro capítulo 2, verso 2, donde el apóstol hace un símil y dice, desear, o sea, anhelar, quiere decir, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. O sea, en lo espiritualmente hablando, la palabra de Dios sin adulterar, sin contaminar. Hoy en día hay mucha contaminación en la palabra de Dios. Hay muchos que hablan en el nombre de Dios, pero sus hechos, sus actitudes, su forma de comportarse va muy en contra de lo que Dios dice en su palabra. La palabra de Dios dice que aquellos que causan divisiones, evítalos. En otras palabras, no te juntes con ellos. No dejes de orar por ellos, quizás, eso sí, porque nuestro trabajo es interceder. La iglesia, su papel, uno de sus papeles es interceder por las personas, por el ser humano. Pero no te juntes con aquellos que causan divisiones. Y hoy en día una de las, digamos, las doctrinas falsas que circulan por este mundo, en esta tierra, son precisamente eso. Querer dividir la iglesia. Esa es la obra del anticristo. Esa es la obra de Satanás. Porque iglesia solamente hay una. Amén. Y tú te reúnes, la iglesia de Cristo se reúne aquí en Mula, y se reúne en Murcia, y en Alberca, y en La Coruña, y en Ecuador, y en Bolivia, en Guatemala, en Costa Rica, en Puerto Rico. Pero es una iglesia. Pablo, cuando encabeza sus cartas, dice a los santos de la iglesia en. La iglesia es general. Por eso aquel que quiera dividir el cuerpo de Cristo está dentro de cuando dice no debes hacer daño a tu cuerpo porque eres el templo del Espíritu Santo. A veces lo enfocamos de cara a nuestro cuerpo físico, pero también está enfocado al cuerpo espiritual, a la iglesia. Cuando alguien critica a la iglesia, cuando alguien va detrás en contra de la iglesia, está haciéndole daño al cuerpo de Cristo. Por eso la Biblia enseña y es tan sabia, cuando hay gran revelación de ella. Y dice, todo aquel que le haga daño a uno de estos mis pequeños, más vale que se pusiera una piedra de molino en el cuello y se arrojase al mar. ¿A qué se refiere con estos mis pequeños? Pues a los recién convertidos. Por eso Pedro dice que debemos desear como niños recién nacidos. Un recién convertido tiene hambre, tiene sed de Dios. Por eso lo que tú le des es de gran importancia. El alimento espiritual que tú le des, como tu obligación que es, según la gran comisión, no tiene que estar adulterado. Tiene que ser el alimento puro.
porque el niño desea la leche pura. Los bebés no le importa si su madre es guapa o es fea, o si la cuna está mejor adornada o peor, o si vive en una casa, en un palacio, o vive en una casa pobre o humilde. Lo que necesita es la leche, no le importa, ¿verdad? Pues de esa manera hace Pedro el símil, que tenemos que desear, como esos niños recién nacidos, la leche espiritual, lo más importante, la leche espiritual, la palabra de Dios, pero sin adulterar. Dice, ¿para qué? Hay un propósito en esto. Dice, para que por ella, por ese alimento, por esa palabra de Dios, crezcáis. Porque claro, si no te alimentan, no creces. Un niño que no come, al poco tiempo, quizá que se muera si no alimentas a un bebé, ¿verdad? Eso es lo que ocurre con muchos bebés espirituales, que al no darles el alimento verdadero, al no darles, incluso a veces ni los alimentamos, se convierte en la gente y ni siquiera hablamos con ellos. Se mueren porque necesitan alimentarse. Una persona adulta ya come por sí sola, pero a un bebé tienes que alimentarlo. Y tienes que alimentarlo bien. ¿Para qué? Para que crezcan. En este caso, en el sentido espiritual, es para que crezcan, dice, para salvación. Hablamos, si recordáis, hablamos de la necesidad de alimentar el cuerpo en toda su totalidad. En su cuerpo físico hay que alimentarlo bien, no puedes darle comida basura, porque al final coges enfermedades. Tu mente también tienes que alimentarla bien, buena información, tomar buenas decisiones. Y el espíritu, ¿cómo debemos alimentar el espíritu? En este tema estamos centrándonos en el alimento espiritual. Lo que aquí el apóstol Pedro está diciendo, y la traducción más apropiada de ese anhelo, es que debemos alimentar nuestro espíritu con la leche espiritual, pero pura, sin contaminar, sin falsas doctrinas, sin levadura. Porque, hermanos, un poco de levadura, un poquito, un 1% de levadura, repercute en toda la masa. Un poquito de doctrina falsa repercute en toda la sana doctrina y la convierte en una doctrina adulterada, una leche espiritual adulterada. Por eso mucho ojo. No todo el que te dice hermanito y te da un abrazo es del Señor, porque muchos te dan el abrazo pero te quisieran dar una puñalada. Porque existen los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos hermanos también existen. Y Jesús ya lo advertía, y Pablo también, y Pedro. Ojo, porque nacerán de entre vosotros, aunque no son de vosotros, pero están entre vosotros, nacerán en medio vuestro. Por eso la Biblia dice, guardaos, mirad, estar atentos, prestar atención, que nadie os engañe. Seguir la sana doctrina. ¿Sabéis cuál es la sana doctrina? Aquella que no tiene contaminación, la que predicó Jesucristo y transmitieron los discípulos y nos ha llegado a nosotros. Pero por el medio de ese camino ha habido personas que han querido desvirtuar, adulterar esa palabra, y de ahí donde salen todas las sectas y todas las falsas, digamos, iglesias y doctrinas. Por eso tenemos que llevar cuidado, porque en Marcos capítulo 8, verso 15, Jesús dijo, mirad, que quiere decir prestar atención, guardaos, tengan cuidado de la levadura. La levadura es la simbología de la doctrina falsa y de la levadura de Herodes. Recordemos que hemos estudiado ya la levadura de los fariseos. Dijimos que la levadura de los fariseos es la doctrina falsa que ellos predicaban. Era la hipocresía, aparentar lo que no se es. Mucha gente hoy en día dentro de las iglesias aparentan ser buenos cristianos y son lobos con piel de oveja. Por eso dice, guardaos, mirad, que nadie os engañe, porque un poco de levadura tiene poder para fermentar toda la masa, estaba diciendo Jesús, porque Jesús ponía ejemplos cotidianos de la vida cotidiana para revelar grandes misterios y grandes enseñanzas espirituales.
Por eso está diciendo que un poco de falsa doctrina es capaz de cambiar toda la esencia de la verdadera doctrina. Llevad cuidado, que no todo el que dice Dios es amor o habla de Dios es verdadero. Llevad cuidado de ese poquito de levadura que al final os van a querer meter. Es por eso que Jesús advierte muy seriamente que prestemos atención, que estemos preparados y que afrontemos la levadura de los fariseos, que hoy en día es una levadura muy común dentro de la iglesia. 12:1, porque se juntaban por millares la multitud, y dice que tanto unos y otros se atropellaban por seguir a Jesús, y dice que comenzó a decirle a sus discípulos, primeramente, guardaos, vuelve a decir, tener cuidado de la levadura de los fariseos, que es, aquí ya la llama con todas sus palabras, que es la hipocresía. La hipocresía es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a lo que verdaderamente se siente, o se tiene, o se experimentan. Estuvimos, por repasar rápidamente, estuvimos estudiando las diferentes características de las personas hipócritas, que es aparentar lo que en realidad, como he dicho, no se es. Criticar y condenar a los demás. Tendencia a sentirse ofendidos cuando alguien le exhorta o le reprende. Se suelen ocupar de lo superficial y no de lo esencial. Obligan a los demás y ellos no hacen nada por ayudarle. Esos son los síntomas de la hipocresía. Haciendo, digamos, un pequeño resumen. Hoy vamos a empezar a tratar la levadura de Herodes, que se puede resumir en muy pocas palabras. La levadura de Herodes es el mundo dentro de la iglesia. Consentir que lo mundano, aceptarlo dentro de la iglesia. También ahí nos advierte Jesús, ojo, nosotros tenemos que ser influencia al mundo, influencia al ser humano que nos rodea. Nunca ser influenciados por el mundo. Y lamentablemente esta levadura todavía existe dentro de la iglesia. Queremos traer el mundo, las tradiciones mundanas, la Navidad, el exorcismo, tantas cosas que hay malas, queremos meterlas dentro de la iglesia. Los horóscopos. Hay muchos cristianos que todavía leen los horóscopos. Halloween. Son modas, son nuevas que vienen de Estados Unidos o de donde vengan. Todo eso es basura. Todo eso es la levadura de Herodes. Querer meter lo de fuera y precisamente no lo bueno, sino todo lo contrario, lo malo. Querer meterlo dentro de la iglesia. Herodes era un hombre mundano y malvado, ¿verdad? Recordemos que se casó con la mujer de su hermano y Juan el Bautista le daba caña por ese motivo y lo decía a gran voz. Hoy en día hay que ir con un tacto, porque si dices algo que es la verdad, mucha gente se ofende. Pero Juan el Bautista perdió la cabeza, pero no digamos virtualmente, la perdió de verdad, se la cortaron por proclamar la verdad. Por decirle a Herodes que era un hipócrita, por decirle a Herodes que consentía el mal para guardar su posición y su autoridad dentro del gobierno. Recordemos que, vuelvo a repetir, se casó con la mujer de su hermano y entonces, porque Juan le acusaba, lo encarceló sin ningún miramiento. En Marcos, capítulo 6, verso 20, vemos la actitud de Herodes. Dice, Herodes respetaba a Juan, o sea, él le tenía respeto a Juan y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan. Le llegaba, le tocaba, pero aún así le gustaba escucharlo. Pero aunque le protegía y le gustaba escucharle, no dudó en matarlo. Cuando vio que peligraba su fama, que peligraba su autoridad y peligraba su reputación,
lo que los demás pensarán de él. Si él no accedía a los deseos de la sobrina que le pedía la cabeza de Juan el Bautista, su reputación quedaría en mal lugar. Y por eso, aunque respetaba a Juan, quizás temiera lo que Juan decía, no dudó en matarlo para guardar su reputación. Dicho de alguna manera, es consentir lo malo aún sabiendo que es malo. Dejar que las cosas se metan dentro de la iglesia sabiendo que son malas, pero quiero quedar bien. Quiero que los demás me respeten, porque si hago lo contrario igual pierdo mi reputación, mi fama. ¿Me estáis entendiendo, hermano? Amén. También se puede observar que era muy religioso Herodes. Su dinastía, o sea, su familia, había construido el templo de Jerusalén. Entonces, ¿cómo podríamos definir la levadura de Herodes? La levadura de Herodes consentía, en lo mundano, pero escondido bajo una religiosidad superficial. El problema de las religiones. Las religiones, hermanos, son escondites, donde el hombre se pone detrás para justificarse ante Dios y ante los demás. Pero ninguna religión te va a salvar. Las religiones a Dios no le gustan. Él quiere una comunión de intimidad con Él. Él no quiere ritos, liturgias, actos externos que no sirven para nada, sino para aparentar ante los demás que Él es muy religioso. Yo siempre digo que Jesús, a quien llamó hipócritas, fue a los fariseos, no a los publicanos, que los fariseos los consideraban pecadores. Jesús no le llamó a los publicanos hipócritas, les llamó, y no porque defendiera el pecado. Jesús nunca defendió el pecado. Pero el mayor pecado que puede existir es la hipocresía. Por eso atacaba tanto a los fariseos, porque siempre estaban pendientes de lo que hacían los demás, sin preocuparse de lo que hacían ellos. El mundo, como el mundo vive, la iglesia quiere vivir así. La iglesia, digamos, que tenga esta levadura. Que lamentablemente hay muchas congregaciones que tienen esta levadura. Que por quedar bien ante los demás, por tener bastantes miembros, por tener buenos diezmos, predican lo que la gente quiere oír. Yo no soy partidario de eso. Aquí se predica lo que necesitamos oír. Y lo que necesitamos oír es la leche espiritual pura y sin adulterar. Juan 12:46, Jesús dijo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Las tinieblas representan la ignorancia y el pecado. Si tú quieres salir de tu ignorancia, incluso espiritual, por mucho que te creas que sabes, y salgas del pecado, tienes que ir a la luz. Tienes que permanecer en la luz, porque donde está la luz, desaparecen las tinieblas. La luz predomina sobre las tinieblas. En otras palabras, la luz vence a las tinieblas, como Jesús, que es la luz, venció a Satanás, que es el rey de las tinieblas. Y luego dice: vosotros sois ahora la luz. Yo soy la luz, siempre he sido la luz, pero mi cuerpo, mi verdadero cuerpo tiene que ser luz y alumbrar y no esconderse. Vosotros, dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Ese vosotros nos incluye a nosotros, a la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos la luz del mundo.
Una ciudad asentada, o sea, edificada sobre un monte, no puede ser escondida. ¿Se puede esconder el castillo de Mula? Aunque todo el que mira para ese monte lo ve, porque está en un lugar alto. La luz tiene que ser igual. La luz tiene que ser aquí en Mula como el castillo de Mula, que todo el mundo pueda verla, pueda ver tu forma de comportarte, pueda ver tu conducta, pueda ver tu testimonio, no lo que digas, sino lo que hagas. Efesios 5:8, Pablo dijo, y nos dice a nosotros hoy, porque en un tiempo vosotros erais tinieblas, pero ahora sois luz, si estáis en el Señor. Si verdaderamente le pertenecéis al Señor, ahora sois luz. Y entonces recomienda o ordena, andad como hijos de luz. Tenéis la obligación de andar como hijos de la luz que sois. Qué tremenda revelación, ¿verdad? La pregunta es, ¿estamos siendo luz? Recordad que si tenemos algo de levadura, ese poco de levadura apaga la luz. Nos quedamos en oscuridad. Nosotros no podemos caer ni quedar bien con las tinieblas. La luz no tiene comunión con las tinieblas. Ya lo dijo Jesús, ¿verdad? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. Si hay luz, no hay tinieblas. Y si hay tinieblas, es porque no hay luz. Por tanto, la levadura de Herodes es querer ver lo malo, las cosas que están mal. En otras palabras, hacer la vista gorda, porque podría repercutir en mi posición social, o podría repercutir en mi reputación, en mi fama. Aunque sabemos que está mal, lo aceptamos. ¿Por qué? Precisamente por eso. Por supuestamente vivir sin problemas, que nadie se pueda meter conmigo, que todo el mundo me acepte. Mi preocupación mía, personal, es que Dios sea el que me acepte. ¿De qué me sirve que me aceptéis vosotros? O digáis qué bien predica, o cómo me predica, y qué predica lo que a mí me gusta, si no le agrado a Dios. Hubo un predicador anterior a Martín Lutero, un tal John Hus, que una de sus frases, dijo muchas, una de sus frases fue decir: prefiero herir con la verdad que matar con la mentira. Prefiero que alguien se ofenda cuando yo predico la verdad que predicarle la mentira para que se lleven bien conmigo. Por tanto, la levadura de Herodes equivale a una sociedad donde Dios está ausente. ¿Existe quizá un espíritu religioso? Porque en el mundo existe un espíritu, incluso los que no creen en Dios tienen ese espíritu religioso. Pero ahí Dios no está, porque Dios no está en ninguna religión. Dios no es religión. Dios es tu Padre, y lo que tú tienes que tener con tu Padre es un trato, una comunión. También equivale esto mismo a una iglesia que vive de una forma mundana, preocupándose solamente de aparentar, que sus miembros solo se preocupen de su posición y su reputación, quedar bien con todo el mundo. Incluso cuando se les exige lo que la palabra de Dios pide y demanda, entonces llegan a abandonar. O cambian, o se van a otra iglesia. No me gusta lo que predica el pastor, allí me voy a otra iglesia que me predique lo que a mí me gusta. Esa es la levadura de Herodes.
me voy a otra congregación, me voy a otra iglesia donde no exijan tanto. Pero eso aquí en esta iglesia no ocurre. Y vamos, ojo, dice Jesús, mirad, estar atentos, que nadie os engañe. Y ese nadie entra todo. Porque hay muchos, vuelvo a repetir, falsos profetas, falsos maestros, que engañan. No les importan los medios que se utilicen para conseguir esa, digamos, comodidad. Porque donde abunda la levadura de Herodes, se sienten mucho más cómodos. Y por eso se van. Existe también, quizá, en este tipo de personas, con este tipo de iglesias, también las podemos denominar. También existe un espíritu religioso, como en la sociedad que hemos dicho, pero tampoco está Dios ahí. Aunque se llamen evangélicos, aunque se llamen cristianos verdaderos, Dios no está donde está la levadura, esta levadura. Dios tampoco está en este tipo de iglesia. Os lo digo sinceramente, sin ánimo de acusar a ninguna congregación ni a ninguna iglesia. Solamente advierto, que es lo que Jesús hacía, advertir. Que nadie os engañe. ¿Sabéis cuál es el mayor engaño que existe? El autoengaño. En engañarme a mí mismo. Es decir, yo no, me da igual lo que me prediquen. Yo voy a ir donde yo me sienta bien y me sienta cómodo. Pero no se trata de ir donde te sientas cómodo. Se trata de ir y de estar donde Dios te ha puesto. No sé si estáis comprendiendo. Hay personas que van correteando iglesias de un lado a otro, tienen un problema, claro, y van a una y siguen teniendo el problema porque no lo han solucionado. Y donde vas, pues tienes el problema. Vas cambiando, digamos, de sede, pero el problema sigue ahí. Analiza tu vida. Mira, reconoce tu problema. Y sigue a Dios como hay que seguirlo de verdad. Jesús, después de explicarles a sus seguidores y a sus discípulos cuál era el alimento más importante y necesario, el alimento espiritual, en el verso 35, por ejemplo, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. O sea, yo soy el verdadero alimento espiritual que necesita tu vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed, jamás. Está hablando del alimento y de la sed espiritual, claro. Verso 48. Yo, vuelvo a repetir, yo soy el pan de vida. Sigue atestiguando, soy el verdadero alimento espiritual. Verso 50. Dice, refiriéndose a él, es el pan que descendió del cielo, para el que de él come, no muera. El que se alimenta del verdadero palabra de Cristo, el que se alimente de su palabra, dice que no muera, pero está hablando de una muerte espiritual. Si tú estás comiendo de un alimento que no es el alimento verdadero, al final tu vida espiritual se muere. Por mucho que te creas que estás bien, te mueres espiritualmente, lo aceptas todo, te lo comes todo. Y hay mucha comida basura que deteriora nuestra vida espiritual. Verso 51, vuelve a decir, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Está hablando de la vida eterna. Y el pan que yo daré es mi carne. Está hablando de su muerte física, que él dio su cuerpo físico. La cual su cuerpo yo daré. Y aquí dice, profetiza sobre sí mismo. Yo la daré por la vida del mundo, para que el mundo tenga vida si me recibe y me acepta. Y mirad qué es lo que ocurrió. Al escuchar esto, muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Lo vemos en Juan
En ese mismo capítulo, el verso 66, dice: desde que oyeron esto, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se fueron a otra iglesia. Dicho coloquialmente. Verso 67, dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso vosotros iros también? Tremendo, como Jesús no tenía pelos en la lengua. A los religiosos, como hemos visto, a los que se creían súper santos, les llamaba hipócritas, pero a grandes voces. Sepulcros, blanqueados, que aparentemente por fuera estáis muy bonito, con flores, con rositas, con esto, con aquello, pero por dentro hay podredumbre y solamente huesos y podredumbre. Así los comparaba Jesús a los fariseos, a los que se creían hijos de Abraham. Mirad que le respondió Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo: Señor, ¿a quién iremos? En otras palabras, ¿a dónde vamos a ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Que podamos ser nosotros ese Pedro. Que podamos nosotros tener esa gran revelación que tuvo Pedro. Y decir: ¿a dónde nos vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida, Señor? Da igual que se vayan todos, pero yo no me voy. Qué tremenda revelación. El problema es que cuando se predica claro, cuando se predica el Evangelio verdadero, muchos no lo aceptan. Esto es la levadura de Herodes. También es no aceptar el alimento verdadero. Y entonces se dedican a criticar al mensajero e incluso a abandonar la congregación. Porque no le gustan, el pastor no le gusta porque es muy duro, muy severo. Yo me voy a otro sitio donde el pastor sea más... Yo siempre digo que la palabra fuerte ablanda el corazón y la palabra débil lo endurece. En este ambiente mundano, hermanos, en este ambiente de este tipo de levaduras, tanto la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, como la levadura de Herodes, lo que se mueve y crece es la religiosidad. También crece la mentira. Vivimos entre mentiras. El egoísmo, el orgullo, la soberbia, la insolidaridad, o sea, no ser solidario, la crítica, la murmuración. Y aquí me viene a la mente Aarón y Miriam. Es que solamente habla Dios por tu boca. Es que solamente tú traes la palabra de Dios. Yo no puedo hablar lo que Dios dice. Hermanos, Dios siempre es un Dios de orden. Amén. Y Dios tiene un orden a seguir. ¿Sabéis qué le contestó a Aarón y a Miriam? Yo me revelo a vosotros a través de sueños y visiones, pero con mi siervo hablo cara a cara. Aleluya. Gloria a Dios. No menosprecien las palabras del siervo de Dios. Cuando el Apocalipsis dice: escribe al ángel de la iglesia, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quién es el ángel de la iglesia? ¿Sabes lo que significa ángel, no? Mensajero, el que trae el mensaje. Ahí no está hablando de seres espirituales. Ahí no está hablando que esto sea...
Ahí no está hablando, como digo, de seres espirituales. Está dirigiéndose, escribe al ángel, al pastor de la iglesia en Éfeso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Si ese ángel lo hace mal, Dios le pedirá cuentas. Pero el mensaje lo trae el mensajero. Y si analizamos, por analizar una de las iglesias del Apocalipsis, de las 7 iglesias, Éfeso era una iglesia que, si leéis el mensaje, leéis la Biblia en Apocalipsis, veréis que es una iglesia que tenía muchas cosas buenas. Tenía muchísimas cosas buenas. Y solamente tenía una cosa que no le agradaba a Dios, que era que habían dejado el primer amor. ¿Qué significa eso? Da igual lo que hagas. Da igual las cosas que hagas en la iglesia. Da igual tus diezmos, tus ofrendas, todo lo que hagas, da igual, si no lo haces por amor a Dios. Si no lo haces porque estás enamorado de Dios. Si lo haces como simple liturgia, no te sirve de nada. Porque dice, arrepiéntete. Vuelve a ser el que eras al principio. Porque si no, quitaré el candelero de mi presencia. ¿Sabéis lo que simboliza el candelero? La iglesia. La iglesia puede ser apartada de la presencia de Dios si no hacemos las cosas por amor. ¿Estáis entendiendo, hermano? Amén. Estoy ya terminando. Ante todo este tipo de tendencias y doctrinas adulteradas, es por lo que el apóstol Pedro, y vamos a volver ya para terminar al versículo del principio, y vamos a leer, aparte de 1 de Pedro 2:2, vamos a leer también el 1. Dice, desechando. ¿Qué significa desechar? Echar a la basura. Cuando tú desechas algo, ¿qué haces con ese algo? Lo tiras a la basura. Aquí está diciendo eso. Desechando pues toda malicia. Malicia es pensar mal sin tener la cosa clara. Pensar mal sin estar seguros. Sin saber qué es verdad lo que estás pensando de esa persona y luego lo dice. Eso es malicia. También todo engaño, toda mentira, toda hipocresía, toda envidia y todos los comentarios hirientes, que es lo que significa detracciones. Y el verso 2, el clave de esta meditación, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dejen toda mala conducta, está diciendo. Abandonen toda vuestra vida, que no sea un buen ejemplo para los demás. Dejen todo engaño, toda mentira. ¿Sabéis que Jesucristo no mintió en toda su vida? Como hombre, no como Dios, como hombre. Tú puedes dejar de mentir. Puedes. Claro que se puede. Pero es que nos habituamos a la mentira y a veces nos creemos nuestras propias mentiras. La mentira tiene que desaparecer del creyente. La mentira azul, la verde, la roja, la amarilla, todos los colores que podamos. No hay ningún color de mentira, todo es mentira. Lo que es mentira, es que no es verdad. Y dice dejar todo engaño, toda mentira, toda hipocresía, todos celos. ¿Sabéis uno de los celos peores que hay dentro de la iglesia evangélica? El celo espiritual. El creerse más que el otro. El desear lo que el otro Dios le ha dado. Que por otro lado sí puede haber un celo, porque Jesús dijo el celo de mi casa. Pero no se está refiriendo a ese celo. Se está refiriendo a querer ser como el otro
destronando al otro, quitando al otro del medio. Y la Biblia dice que somos colaboradores en su obra. Si se levanta alguien que predica fenómenos extraordinarios, gloria a Dios, yo no soy tu competidor, soy tu colaborador. Pero hoy en día hay personas que se consideran competidores, compiten entre ellos por a ver quién predica mejor. Había un predicador que subió un día con toda la pompa, era en una iglesia que el predicador se ponía atrás y lo llamaban, el ministro tal va a traernos hoy la palabra. Y él entraba por el medio del pasillo. Y un día dijo el Señor, ahora vas a ver tú lo que es bueno. Entró hecho un pavo real, quitándose las plumas y arrojándolas. Subió al estrado y el Señor le quitó toda la unción. Y nada de lo que dijo era coherente. Le salió un churro, como se suele decir, de predicación. Cuando salió así, humillado, digo. Y cuando iba por la última fila había una viejecita y le dijo, pastor, ¿me permite que le diga algo? Y dice, claro que sí, hermanita. Y dice, si usted hubiera entrado como ha salido, hubiera salido como ha entrado. El orgullo espiritual. Amén. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga. Eli.